Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a la casa del Señor, en este día en el que nos reunimos, a pesar de la situación que estamos viviendo complicada con el virus en nuestra ciudad de Madrid. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos permite que podamos estar aquí en su casa, y creo que eso siempre es un motivo para darle gloria, para darle honra. No nos olvidamos de aquellos que están contagiados, aquellos que están sufriendo pues las consecuencias del virus, y también pues intercedemos por ellos delante del Señor. Pero todo eso, aquí su pueblo lo hacemos en su casa, en la casa del Señor, porque es el lugar que Él nos ha permitido tener para poder reunirnos físicamente como familia, para poder adorar a nuestro Dios y también pues para ser bendecidos, porque estoy seguro que para vosotros también. Para mí es una inmensa bendición cada vez que puedo reunirme con mi familia en el Señor. Cada vez que puedo reunirme con vosotros es un tiempo que me inspira, que me llena, ¿verdad? Y que me ayuda a seguir adelante. Y creo que eso también es una de las grandes bendiciones del tiempo de culto. No solamente que honramos a nuestro Señor, no solamente que damos testimonio de que hay pueblo de Dios aquí en Madrid, sino también porque salimos bendecidos por la fraternidad que tenemos los unos con los otros, y también porque la palabra del Señor siempre es de inspiración para cada uno de nosotros. Hoy además nos acercamos a la mesa del Señor. Seguimos recordando como pueblo de Dios que somos lo que somos porque su Hijo entregó su vida por nosotros. Y nosotros queremos honrar esa memoria y queremos también decir que en Cristo hay vida hoy también. Así que son muchas las razones que nos tienen aquí en esta tarde, y son todas razones por las cuales debemos honrar a nuestro Dios. Tengamos un buen tiempo de culto y disfrutemos participando, porque es nuestra expresión de lo que el Señor es en nuestras vidas. Que Él nos bendiga y que Él nos dirija en este tiempo de culto. Benditos los que en tu casa están. Benditos los que estamos en la casa del Señor. Ese ha sido el cántico y esa va a ser también nuestra oración. Vamos a poner este tiempo de culto en las manos del Señor. Bendito Señor y Dios, te alabamos y te bendecimos, y lo hacemos aquí, Señor, en tu casa, en este lugar, Señor, que tú nos permites tener para adorarte, para cantar a tu nombre, Padre Santo, para celebrar la fe que tú nos has dado, para poder, Señor, escuchar y meditar tu palabra, y para darte siempre a ti la honra y la gloria. Bendito seas, Señor, por tu bondad y tu cuidado hacia nuestras vidas. Y Señor, son palabras que siempre decimos porque siempre estamos agradecidos por tu cuidado. Pero Señor, estas palabras adquieren más fuerza en estos días, Señor, en los que la pandemia, la enfermedad, la crisis económica, Señor, pues va haciendo mella en nuestra sociedad. Y nosotros, Señor, no estamos libres de su efecto, sin duda que no lo estamos. Pero Padre, hasta ahora estamos siendo cuidados por ti, Señor, de una manera especial. Señor, tú nos estás librando de enfermedad grave, Señor, incluso familias en nuestra comunidad que están pasando un tiempo económico difícil, Señor, pues también tú estás siendo de provisión, de cuidado, y por eso, Señor, te damos las gracias. Y pedimos, Señor, que tú sigas derramando de tu poder y de tu presencia entre nosotros. Señor, hemos descubierto, si es que ya no lo sabíamos, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Y Padre, por eso seguimos viniendo a ti, para que tú seas nuestra fortaleza, para que tú seas nuestro guardador, para que tú seas el que nos cuide, Señor. Si alguna vez caemos, que seas tú el que nos levante, que tú sigas siendo nuestra provisión, nuestro sustento, nuestra sanidad. Señor, te necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Te necesitamos como individuos, Padre Santo, y rendimos nuestras vidas ante ti. Te necesitamos en nuestros hogares, Padre Santo. Queremos que tu Hijo Jesucristo sea el centro de nuestras familias. Que sean, Señor, los valores de tu reino los que nos acompañen en el día a día, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de interactuar y relacionarnos con los demás. Señor, glorifícate en tu pueblo, Padre Celestial. Y, Señor, elevamos un clamor, una oración, Padre, por nuestro mundo. Señor, hay tanto sufrimiento, hay tanta necesidad. Sigue habiendo tanta injusticia y tanta miseria, Padre Santo, que nosotros solo podemos seguir clamando que venga tu reino. Que tu presencia, Señor, lo llene todo. Que tú pongas fin a todo mal, a todo sufrimiento, Señor, a toda pena. Y que podamos, Señor,
verdaderamente ver ese día en el que podamos decir, Señor, que ya no habrá más lágrima, que ya no habrá más lamento, sino que el gozo de tu presencia lo será el todo en todos. Así oramos, Padre Santo, y esa es nuestra esperanza. Bendícenos hoy, Señor, en este tiempo de culto. Bendice la predicación de tu palabra, Padre, que nos hable, que nos inspire. Y gracias, Señor, por poder acercarnos a tu mesa, recordando y reconociendo siempre la vida nueva que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo, quien se dio por nosotros. Gracias, Señor, por todo. Y elevamos nuestras oraciones a ti, orando en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo y convencidos, Señor, del poder de tu Santo Espíritu, obrando en nosotros. Amén. Capítulo 2, versículos 1 al 11. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad con mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanglória, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, luminares en el mundo. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor, en el Evangelio según Marcos. Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 45. Marcos 10, 35 al 45, dice así la palabra del Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,
y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Creo que casi todos hemos escuchado esa expresión que dice empezar la casa por el tejado. Es una expresión que viene a dar a entender que a veces se hacen las cosas invirtiendo el orden, cambiando el sentido lógico de las cosas, poniendo las prioridades en la manera y forma equívoca. En fin, es como aquella novia o aquel novio que se compra el traje de boda cuando todavía no tiene ni siquiera novio, ¿verdad? Pues es un poquito empezar la casa por el tejado. O aquellos que, muy ilusionados, pues aquellos que juegan a la lotería y compran el boleto de la lotería, ¿verdad? Empiezan a gastar el dinero que todavía no les ha tocado. Eso es empezar la casa por el tejado. A veces se está normalizando en nuestra sociedad, ¿verdad? Parejas que apenas se conocen y deciden irse a vivir juntos porque dicen que esa es la forma de conocerse mejor antes de casarse, ¿verdad? Y no se dan cuenta de que la convivencia no es el medio, sino que es el culmen de esa relación que comienza. Hay otra expresión coloquial que viene a reflejar lo que es empezar la casa por el tejado y es vender la piel del oso antes de cazarla. Pues el texto que hemos leído, encontramos a dos de los discípulos de Jesús, a Santiago y a Juan. Curiosamente, esta es la única vez en todo el Evangelio que se les cita a ellos dos solos, sin la presencia, por ejemplo, de Pedro, que suele aparecer acompañándoles. Que en esta historia, en este relato, hubiera estado Pedro, quizás tampoco hubiese añadido mucha más lucidez, dado el carácter impulsivo del apóstol Pedro. Pero es muy llamativo que estos dos discípulos se atreven a plantearle a Jesús una petición que seguramente es uno de los mejores ejemplos en la Biblia de lo que significa empezar la casa por el tejado. Ellos se olvidan de poner cimientos, se olvidan de poner suelo, de poner paredes, vigas, en definitiva todo lo que es pertinente, necesario antes de poner ese tejado. Santiago y Juan dan una buena lección de este dicho. Si nos ponemos en el contexto del relato que hemos leído, vemos que poco antes el Señor Jesús ha ido enseñando a sus discípulos por medio de las distintas escenas que han venido a tener lugar. En primer lugar, vemos que en el capítulo 10 tenemos el relato de Jesús bendiciendo a los niños que les traían, y venía Jesús a decir que si alguien quería entrar en el reino de los cielos, debería tener una actitud similar a la de estos niños. Deberían ser sencillos, ¿verdad? A veces estamos muy maleados ya en la vida y eso nos dificulta nuestra relación con el Señor. Por eso Jesús dice que como no os hagáis como uno de estos niños, no entraréis en el reino de los cielos. Seguidamente, después de este encuentro de Jesús con esos padres, con esos niños, tenemos el relato de ese hombre rico que se acerca a Jesús y le pregunta cómo habrá de heredar la vida eterna. Y Jesús habla con él y termina ese encuentro sentenciando que los primeros, los que buscan ser los primeros, serán los últimos, y muchos que ahora son últimos serán los primeros. Y finalmente, en estas escenas previas al texto que hemos leído, Jesús hace un anuncio a sus discípulos. Hace un anuncio en el que les dice que habrá de morir y que después resucitará. Creo que hay claramente lecciones muy importantes que los discípulos debían recoger, lecciones muy importantes que tendrían un gran beneficio para sus vidas. Pero si nosotros pensamos en el texto que acabamos de leer y prestamos atención a estas
enseñanzas que Jesús había dado, ¿con cuál de estas enseñanzas se quedaron Santiago y Juan? Es una pregunta que nos podemos hacer, ¿verdad? Porque vemos que después de escuchar todas estas enseñanzas de Jesús, Santiago y Juan van al maestro y le dicen: Señor, queremos que hagas lo que queremos. ¿Qué habían escuchado de estas lecciones? ¿Habían escuchado acerca de la sencillez de los niños? La verdad es que no. ¿Habían quizás recordado lo que Jesús había dicho acerca de cómo entrar en el reino de los cielos, de cómo heredar la vida eterna? Sabemos que esa lección de humildad que el joven rico tuvo que aprender, los discípulos parece que tampoco se enteraron de ella. Y por último, cuando el Señor Jesús anuncia acerca de su muerte, ¿se enteraron acerca de lo que Jesús había dicho de su muerte? Tampoco. Al final, si miramos a lo que estaba sucediendo en ese momento, y si atendemos, nos dice el versículo 32 de este capítulo 10 que estamos leyendo, que los discípulos hasta ese momento habían escuchado las lecciones de Jesús, sus enseñanzas, pero iban callados y con miedo. Sin embargo, Santiago y Juan, que se habían por lo visto distraído mientras Jesús hacía todas estas enseñanzas, se quedaron solamente con una idea. ¿Cuál fue? La resurrección. El Señor va a venir, ¿cómo? En gloria. Ahí ya no había lecciones de sencillez. Ahí ya la humildad no era el momento. La muerte de Jesús no se habían enterado, pero sí que Él habría de volver en su gloria. Podríamos decir que esa ambición desmesurada les llevó a dirigirse a Jesús haciendo una parte con Él, sin contar con los demás compañeros. No es que ellos preguntaran: Señor, ¿y nosotros qué lugar vamos a tener cuando vengas en tu reino? No. Señor, ven. Santiago y yo. Uno a la izquierda, otro a la derecha, de jefes. Señor, los demás ya se busquen la vida, ¿verdad? Vemos que hay una actitud totalmente de una ambición desmesurada, ¿verdad? Estaban pidiendo, además de una forma bastante inusual, se dirigen a Jesús y le dicen: Señor, haz lo que te pidiéramos. Fijaros, si es chocante la petición que hacen estos dos discípulos a Jesús, que el Evangelio de Mateo, que se escribe poco después, la tradición ya no es que son estos dos discípulos los que preguntan, sino que es su madre. Es como para suavizar. ¿Cómo pueden ser dos discípulos de Jesús los que vayan y le digan: Señor, haz lo que queramos? No, eso ha sido su madre, que en fin, sus niños, ¿verdad? Esa ceguera que a veces habían perdido la claridad de lo que el Señor Jesús significaba, de lo que el Señor Jesús enseñaba. Ellos querían que hiciera Jesús lo que ellos pidieran. Estaban diciéndoles que cuando vinieran en su gloria, les dieran a ellos dos sitios de honor. Concédenos en tu gloria esos sitios principales. Cuando yo leía este relato y llegaba a este punto en la meditación del texto, no pude evitar acordarme del relato en el Evangelio de Lucas del ladrón en la cruz. ¿Cuál fue la petición de aquel que estaba en la cruz? No fue: Señor, haz lo que yo te diga, sino fue: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué diferencia, ¿verdad? Qué situación tan distinta. La de estos dos que están pidiendo los sitios principales, izquierda y derecha. No es que hubiera muchos sitios más de poder. Estos eran los sitios de confianza de un rey. Y Señor, tenemos que ser nosotros. En contraste, ¿verdad?, con este ladrón que en su último momento de vida es capaz de suplicarle al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Donde quieras tenerme, Señor, pero tenme contigo. Qué diferencia tan grande.
Como decía, Santiago y Juan no habían entendido las enseñanzas de Jesús, el ministerio de Jesús, ya llevaban tiempo caminando con él, solo se habían quedado con esa idea. El Señor va a volver en su gloria, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y no queremos perder la oportunidad de tener sitios de prioridad. Quizás no era una idea del todo descabellada. En el libro de Daniel está la profecía, ¿verdad?, en la que se nos dice que en el futuro de Dios, en ese futuro escatológico, los discípulos se sentarán sobre tronos y juzgarán a la humanidad. Pero eso es otra vez el tejado de la casa, no es el principio. Y estos discípulos estaban construyendo una vez más la casa por el tejado. Si os fijáis, el Señor Jesús, no sabemos si se rió o lamentó la pregunta, pero evitó darles la respuesta directa que necesitaban y les dice: no sabéis lo que pedís. Le podía haber dicho muchas otras cosas, pero apeló a que quizás su ignorancia era la que les perdía. Saber pedir, qué interesante. Todos pensamos que sabemos pedir. Todos pensamos que tenemos claramente nuestras necesidades definidas de tal manera que si alguien viniera, ¿verdad?, el relato de los cuentos infantiles, la lámpara mágica, ¿verdad?, saliera el gran genio y nos dijera: te concedo 3 deseos. Bueno, sabríamos, no tendríamos casi ni que pensar, ¿verdad?, y le diríamos rápidamente qué es lo que queremos. Pero la vida nos enseña que muchas veces nos equivocamos en nuestras elecciones, que nos equivocamos en nuestras decisiones y que a veces nuestras prioridades no están en el orden correcto y pedimos cosas que quizás no es que no sean importantes, pero no son las principales en nuestras vidas. Por eso la Escritura nos dice que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, para ayudarnos a saber qué pedir, porque a veces no sabemos qué pedir. Porque a veces nos planteamos delante del Señor y estamos pidiendo cosas y no lo estamos haciendo con el corazón de Dios, con el propósito de Dios. Tristemente nos encontramos que en eso de las peticiones mal enfocadas, no solamente tenemos a Santiago y a Juan diciendo queremos los sitios principales. Hoy escuchamos a predicadores y no predicadores que enseñan que nuestra mente y nuestras palabras tienen poder para crear cosas materiales y hacer que los sucesos tengan lugar. En muchos predicadores, en muchas corrientes del cristianismo está esa expresión de yo declaro, yo decreto. Convertimos y convierten, no convertimos, espero nosotros, ¿verdad? Pero estos convierten la Biblia en una varita mágica para hacer que nuestras necesidades materiales, nuestros deseos materiales se cumplan. Decreta tu prosperidad, dicen. Declara tu sanidad y recíbela en el nombre de Jesús. Proclama y declara que ya eres libre de las deudas y créelo, porque para el que cree todo es posible, nos dicen. No es eso lo que nos enseña la palabra de Dios, la verdad. En 1 de Juan 5:14 se nos dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Santiago y Juan no estaban pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y muchos juegan con esa realidad del poder de Dios para presentar a Dios como esa mágica que decíamos antes para solucionar nuestras necesidades conforme a nuestro propósito, no conforme al suyo. Estos discípulos habían olvidado que es el propósito de Dios, el mejor deseo que podemos tener y es su voluntad, lo mejor que puede suceder a nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús sigue hablando con ellos después de decirle que no sabéis lo que habéis preguntado, no sois conscientes del disparate casi que estáis presentando. Y les preguntan si podían ellos beber de la copa que Él iba a beber y si ellos podían ser bautizados
en el bautismo con el que Jesús fue bautizado. Recordamos aquí que la copa habla y refiere a la copa del sufrimiento, a esa copa de amargura que en el Antiguo Testamento tantas veces aparece como señal de desgracia. Y el bautismo igualmente hace alusión al sufrimiento, a la muerte de Jesús. Es decir, Jesús les está preguntando: ¿podréis vosotros sufrir como yo voy a sufrir? ¿Podréis vosotros afrontar el tiempo duro que yo voy a afrontar? Y ellos dicen que sí, que ellos están dispuestos, que si hay que pasarlo mal, si hay que sacrificarse, que no pasa nada. Lo que sea para sentarse junto a Él en su gloria. Santiago sí que probó la copa y sí que tuvo el bautismo de Jesús. ¿Recordáis en Hechos 12:2 cuando nos dice que Herodes mandó matar a Santiago y murió mártir por su fe? Pero aquí realmente ellos todavía no han entendido el mensaje de Jesús. Ellos solo están pensando en esa gloria en la que un día el Señor vendrá, y ellos quieren estar en los sitios más importantes. Ellos quieren solamente buscar ese lado fantástico que ellos piensan de la relación con Dios y se olvidan del camino del discípulo, se olvidan del camino de sacrificio al que el Señor nos llama. Aquí Santiago y Juan, por eso decía yo antes que si Pedro hubiera estado con ellos, como en otras tantas ocasiones, no hubiera sido de mejor ayuda, porque Santiago y Juan hacen un adelanto de lo que después va a pasar con Pedro. Cuando el Señor Jesús dice que me vais a abandonar, me vais a traicionar, Pedro se ofende y dice que eso nunca habría de pasar. Pedro dice que si fuera necesario, él estaría dispuesto a morir por Jesús, pero que nunca le iba a negar. Sabemos, ¿verdad?, cómo terminó la historia antes de que el gallo cantara 3 veces. Santiago y Juan no sabían lo que pedían. Y si seguimos leyendo el relato, vemos que no habían sido suficientemente discretos. Los otros discípulos se enteraron de lo que habían pedido. Y vemos que se molestaron y se enfadaron con ellos. Pero si miramos bien el contexto del pasaje que estamos leyendo, no se enfadan porque ellos sí hubieran entendido bien a Jesús. No se enfadan porque la petición a ellos también les parecía descabellada. Seguramente el resto de los discípulos se enfadaron por pedir algo que ellos querían para sí. ¿Cómo que vosotros en los sitios primeros? ¿Y por qué no yo? ¿Cómo que vosotros dos? Si yo estaba aquí antes, si yo he hecho tales cosas. Desgraciadamente, el ser humano tiene esa condición, la envidia, los celos, y los discípulos en este momento no escapan tampoco de esa actitud. Y ellos también querían seguramente disfrutar de esos sitios de honor. El caso es que después de crearse esta tensión, primero de los 2 discípulos con Jesús, después del resto de los discípulos entre ellos, peleando al final por los sitios de honor, de prioridad, el Señor Jesús tiene que intervenir. El Señor Jesús tiene ya que poner en orden las cosas, las ideas, los pensamientos que estos discípulos suyos tienen. Y Jesús, el Señor Jesús, no niega que haya sitios de honor en el cielo. Pero el Señor Jesús no quiere entrar en esa discusión, en ese juego de los sitios de honor y quién se sienta dónde. Él dice, eso no me está ahora mismo dado a mí concederlo. El Señor Jesús quiere que aprendan la lección importante y les quiere recordar que el camino del discípulo, ese camino que sí lleva a la gloria, ese camino que sí llevará un día a la presencia gloriosa del Señor, es el camino del sacrificio, es el camino del servicio, es el camino del discipulado. Y Él mismo es el mejor ejemplo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Y aún así, Él sufre y padece, obedeciendo al Padre en la misión que le ha dado de venir a la tierra para traer salvación, para traer vida eterna. Él mismo es el ejemplo de que
no vive pensando en esa gloria que es suya, sino que ahora está ocupado en vivir de manera sacrificial, de vivir como un discípulo mismo tendría que hacerlo, en servicio a los demás. En el capítulo 13, versículo 15 de Juan, el Señor Jesús deja esa frase tan bonita que dice: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, también hagáis vosotros. Él es el modelo para nuestras vidas. No las pretensiones ambiciosas de Santiago y de Juan, sino el camino de servicio que Él nos ha mostrado. Ese es el camino a la gloria. Sacrificio y no dominio, como buscan todos. Pone el Señor Jesús la referencia de las gentes que están en preeminencia, los gobernantes, la gente grande e importante. Algunos piensan, cuando leen la Biblia, dicen, bueno, es un libro antiguo, pero qué actual es, ¿verdad? Cuando miramos a muchos de nuestros gobernantes, sean de un color político o del otro, tristemente podemos pensar en ellos en estos versículos. Se enseñorean de las naciones, ejercen sobre ellas potestad. No están al frente para servir, sino que muchas veces la sensación que uno tiene es que están ahí para ser servidos. Y el Señor Jesús dice, no será así entre vosotros. Ese no es nuestro llamamiento, el ser servidos, sino el servir. El sacrificio, la entrega en favor de los demás. Y claro, yo entiendo, yo creo que todos podemos entender a Santiago y a Juan. Si uno tiene que elegir entre la gloria y estar sentado a izquierda o derecha, o el sacrificio y el servicio, ¿cuál cogeríamos? En fin, seamos honestos. Si ya tenemos la gloria y los sitios a izquierda o derecha, pues evitémonos otras cosas. Sin embargo, el Señor Jesús dice que no, que aunque eso tuviera que llegar, el camino de la grandeza verdadera es el camino del servicio, no el de la ambición, no el de pasar por encima de los otros. Hemos leído antes en Santiago que ninguno tenga en sí más estima por los otros, ¿verdad? Ese es el carácter al que nos llama el Señor a ser en nuestras vidas. Y yo sé que la palabra servicio, la palabra sacrificio, no son las palabras que más gustan. Cuando todos los años publican los términos, las palabras que más se han buscado en Internet, estas nunca salen. No vamos a Internet, a Google, a buscar cómo servir mejor, cómo vivir de manera sacrificial. No, buscamos cómo ganar más dinero, cómo tener éxito, cómo salir adelante. Sin embargo, la palabra del Señor nos invita a vivir con humildad, sirviendo a los demás. Dice Santiago 1, 9 y 10, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, porque el Señor reconocerá esa humildad. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Hermanos, la palabra del Señor nos invita a ser humildes y a servirnos los unos a los otros, a no creernos superiores a nadie, a no creernos mejores a nadie. Seguramente, como me pasaba a mí cuando también leía el texto, Señor, sí, el servicio, el sacrificio, es que eso es duro, Padre. Pero si nos paramos a pensar, ¿cuándo es fácil servir? ¿Cuándo es fácil ser humilde y tratar a los demás con una actitud de ayuda, de servicio? Cuando hay amor en nuestras vidas. Esto que está pidiendo el Señor Jesús del servicio no es ni más ni menos que una expresión del amor de Dios en nuestras vidas. Miremos a nuestras propias situaciones. Los padres, ¿por qué los padres renuncian? ¿Por qué se sacrifican a lo suyo propio por sus hijos? Porque los aman. Y es un sacrificio bien asumido, porque amas a tus hijos y quieres lo mejor para ellos. Y estás dispuesto a renunciar a cosas que a ti te gustarían para que ellos las puedan tener, porque en el amor empieza el servicio. Igual en la vida de pareja, ¿verdad? La renuncia
por el bien del otro. ¿Por qué se hace eso si no es por amor? Por eso el Señor, cuando nos dice que debemos tener una actitud servicial hacia nuestro prójimo, no tiene por qué ser algo que nos desgarre, que nos parezca extraordinario, si verdaderamente tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas. Si tenemos los ojos de Cristo y miramos a los que están a nuestro alrededor y los miramos con amor. Cuando hay amor en nuestras vidas, hay sacrificio y hay servicio. ¿No os ha pasado nunca? No me digáis que no, ¿verdad? Cuando hace falta algo a alguien que queremos, ¿qué decimos? No importa, yo voy, yo lo hago. Y los que están alrededor dicen, pero ¿cómo se te ocurre hacer? Es igual, porque es alguien a quien quieres. Y por amor lo haces. Y ese es el ejemplo que el Señor Jesús nos ha dejado. El Hijo del Hombre, dice el versículo 45, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, eso es lo que el Señor está diciendo, que nos ama, que ama a su creación. Por más que su creación sea desobediente, por más que su creación viva de espaldas a Él, está dispuesto a sacrificarse. ¿Por qué? Porque nos ama a cada uno de nosotros. Porque nos mira y nos mira con cariño. Y ve nuestros defectos y está dispuesto a sacrificarse para que nosotros salgamos adelante. Y es ese amor el que marca el ejemplo para nuestras vidas. El Señor Jesús, hemos leído, su hermana Jonia nos leía antes, en el capítulo 2 de Filipenses, siendo Dios, no usó esto como una excusa, es lo que dice el versículo 5, sino que se despojó de todos sus privilegios, de todo aquello que él podría decir, hey, que soy el Hijo de Dios, que yo, ¿cómo voy a ir yo a la tierra? ¿Cómo voy yo a vivir en ese mundo? ¿Cómo voy a morir en una cruz? Dice que todo eso lo hizo, tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque nos amaba a cada uno de nosotros. Hermanos, esa es la clave para que nosotros tengamos la actitud correcta de servicio los unos a los otros. Tenemos que cada día amarnos más y más. Cada día tenemos que dejar que el amor de Dios llene nuestras vidas. Y cuando miremos a los que están a nuestro alrededor, no los veamos como competencia. Lo que le pasaba a Santiago de Juan. Señor, ven aparte. Nosotros nada más. Esto ya, en fin, lo que les toque. No. Cuando hay amor, miramos por nuestro bienestar, claro está, pero también por el bienestar de los que están al lado. Cuando hay amor en nuestras vidas, estamos dispuestos a esforzarnos y hasta sacrificarnos por servir a los demás. Y el Señor Jesús nos dejó el ejemplo claro. Servir a los demás es servir a Dios. Nos dejó claro el Señor Jesús, porque en su servicio, en su sacrificio por los demás, muchos fueron rescatados. Es decir, el Señor Jesús pagó el precio de su libertad, el precio de su salvación. Por eso, queridos hermanos, queridos amigos, en esta tarde, cuando leemos esas historias y vemos esas peticiones, esas ansias de grandeza que a veces la sociedad nos empuja a pensar, ¿verdad? Ser un triunfador es tener gloria, tener fama, tener dinero. Eso es lo importante. Los discípulos, estos dos, se dejaron llevar por ello. Y le pidieron a Jesús, Señor, en el primer lugar, a la izquierda y a la derecha. Sin embargo, Jesús nos da un ejemplo, que si verdaderamente queremos disfrutar de la gloria de Dios, no podemos hacerlo con las mismas ambiciones, con los mismos planteamientos que nuestra sociedad nos empuja a tener, sino que debemos vivir con humildad, con sencillez, poniendo a nuestro prójimo en primer lugar, dejando que el amor de Dios llene nuestras vidas y sea el que marque, el que condicione nuestras interacciones. El Señor Jesús es Dios de amor y por eso nosotros hoy disfrutamos de su salvación. Y el Señor Jesús quiere que nosotros le imitemos a Él, porque ejemplo nos ha dado y que podamos llevar el amor de Dios a todos aquellos que
que están a nuestro alrededor y hacerlo de manera práctica. Terminamos aquí, simplemente con un detalle. Decíamos al principio que Jesús había estado enseñando sencillez, humildad, anunciando su muerte, su resurrección. Ahora estos discípulos les habla acerca del camino a la gloria, que es el camino del servicio, del sacrificio, de la entrega. Y como el Señor Jesús no solamente da palabras, sino que sus palabras son reales. El siguiente relato, después del que hemos leído, el Señor Jesús le devuelve la vista al ciego Bartimeo, porque el servicio y el amor a los demás trae bendición y da sus frutos. Por eso nosotros, hermanos, debemos imitar al Maestro. Por eso nosotros debemos tomar como modelo a Jesús y no dejarnos distraer por ambiciones que no nos llevan a nada, sino que verdaderamente busquemos servir a Dios y al prójimo como el Señor Jesús nos ha enseñado, de una manera en la cual nuestras vidas serán bendecidas y las vidas de otros a nuestro alrededor también lo serán, porque a través de nosotros el amor y la gracia de Dios hará su obra completa. Que Él nos bendiga y que Él nos enseñe cada día a ser buenos siervos y a vivir como Él vivió. Y al Señor siempre toda la gloria. Amén. A participar de la mesa del Señor. Y lo vamos a hacer, bueno, a la luz de la palabra que acabamos de meditar. Otra vez hago alusión a Filipenses, a ese pasaje tan hermoso. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Imitemos al Señor Jesús en su forma de relacionarse con el Padre, viviendo en obediencia y viviendo en servicio a los demás. Nos dio la lección por excelencia en la cruz. Él dio su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros hoy tengamos salvación, vida abundante y en el futuro la vida eterna. Por eso venimos con acción de gracias a la mesa del Señor. Y vamos ahora a participar. Voy a pedir a las dos hermanas que van a ayudar a un servidor que pasen al frente. El contexto de la mesa del Señor es la noche en la que el Señor Jesús habría de ser entregado. Su servicio, su entrega fue hasta el final. Ese es el contexto en el que el pan y el vino tienen su sentido. Y dice el apóstol Pablo, recordando esa realidad, dice que el Señor Jesús en esa noche que fue entregado, tomó el pan y dio gracias por él y lo partió diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y nosotros vamos a participar ahora del pan y del vino con esa misma actitud de reconocimiento de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y voy a pedir a nuestra hermana Malvi que ella dé gracias por el pan que ahora vamos a tomar. Gracias, Padre, porque tú viniste al mundo para entregarte para nuestra salvación, Padre. Y en esta tarde recordamos con este pan aquel sacrificio, Señor, y lo hacemos en honor tuyo, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Este es mi cuerpo, dice el Señor, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos juntos de este pan en el nombre del Señor. Después de tomar el pan, símbolo de su cuerpo, quebrantado en la cruz por nosotros, dice la palabra de que el Señor Jesús tomó la copa, en la que había vino, y decía que ese vino era el símbolo de un nuevo pacto, de una nueva relación, que por su sacrificio en la cruz era posible ahora. Estamos en paz con Dios, estamos reconciliados con Él. Y eso fue porque el Señor Jesús se entregó a sí mismo.
estuvo dispuesto a servirnos y no ser servido, para que nosotros hoy tengamos esperanza y vida eterna. Vamos a dar gracias al Señor por el vino que vamos a tomar ahora. Señor y Padre, es un gozo poder estar aquí en tu casa y compartir, Señor, con los hermanos ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Que nunca lo tengamos en vano, Señor. Que siempre lo recordemos y sepamos que fue tu amor el que llevó, Señor, a que tú dieras tu sangre por nosotros. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Un nuevo pacto, una nueva relación. Por amor a nosotros, el Señor dio su vida y derramó su sangre en la cruz. Honremos esa memoria con una vida de amor a nuestro prójimo, de amor a Dios y de servicio a Él. Bebamos esta copa. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan, todas las veces que bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga en su gloria. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que el Señor os bendiga a todos grandemente. Cuidaros mucho. Es importante estar atentos, no relajarnos en este tiempo de pandemia y, sobre todo, no olvidemos abundar en el amor del Señor y servirnos los unos a los otros de esa manera. Que el Señor os guarde y que el Señor os dé una preciosa semana. Amén.